Mis amados, Abba les bendiga. Bueno, vamos a continuar con este masquil de David del Salmo 55. Y en la primera parte vimos cómo pues es un tiempo de tribulación donde pues su pueblo está orando, clamando y le pide que escuche esa oración ferviente con lágrimas. Atiéndeme, respóndeme. Tengo a Satán persiguiéndome, aborreciéndome, me está acechando. Estoy con estos dolores que me retuerzo de parto y estos terrores de muerte han caído sobre mí. El enemigo me oprime, el impío. Tengo terror, espanto, temblor. Estoy cubierta de eso, ¿verdad? De ese espanto, como si fuera una cobija. Tengo miedo, tengo susto. Y yo quisiera ser como esa paloma que se va al desierto, donde ahí tú me hablarías al corazón, y es lo que va a pasar. Dice que él va a litigar con su pueblo, cara a cara en el desierto de los pueblos, ¿verdad? Y que ahí le va a hablar, le va a aconsejar, le va a corregir. Y dice que se apresuraría para ir a ese refugio que es Yeshua, de estos espíritus tormentosos, y que Yeshua pues es ese escondedero, ese refugio, y él va a refugiar a su pueblo porque lo ama. Y dice que va a encontrar esas aguas en el desierto y luego pide que devore y destruya a los engañadores, a los enemigos, que los divida sus lenguas. Y ahí vemos otra acción donde está Babilonia del fin. Lo que están planeando no va a prosperar, no va a terminar. Si bien van a comenzar, pero no van a terminar. Muy similar a lo que pasó con la Torre de Babel. O sea, están unidos, se van a unir, pero luego lo va a dividir para que ellos se destruyan unos con otros y le alcance su pecado. Y luego pues habla de quiénes son tus enemigos, porque si bien eso lo tenemos claro, la bestia, los gobiernos, pero ¿y qué de aquellos que están contigo, sea familiar, amigo, alguien que estudia contigo, que comparte la palabra, que se va a unir a ellos y que va a ser morada de estos espíritus tormentosos para hacer mal? Entonces, eso es lo que aquí vamos a hablar en esta segunda parte, porque vimos que aquel que era su amigo, al que apreciaba, su compañero y su hermano, que caminaban juntos en la casa de Adonai y que compartían, resultó ser el traidor. El traidor o desleal, y aquí podemos ver esta traición del fin. Y le voy a hablar de la palabra para traición, que es la palabra hebrea bagat. Esta palabra es el Strong 898, significa traición desleal, prevaricadores, para actuar de forma encubierta. También rebelarse o ser un transgresor de la ley. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. En Isaías 33:1 dice: «Ay de ti que despojas». En este capítulo nos está hablando de la bestia del fin, del antimesías. Dice: «Ay de ti que despojas y saqueas». Esta palabra aquí es Shadat, el asolador, el destructor, el que viene a robar, el que viene a traer actos de violencia, destrucción y devastación. El contexto de esta palabra Shadat es de conquista militar o también devastación. Entonces, esta destrucción de las ciudades se viene para subyugar a las personas como un divino juicio, consecuencia de la deslealtad al pacto. Eso es esa palabra Shadat, y se refiere a este prevaricador, este antimesías y todos los que se van a unir con él. Entonces, aquí en Isaías 33:1 dice: «Y tú que no fuiste desolado y tratado con traición, cuando termines y completes de traicionar, ellos te traicionarán a ti». Entonces ahí vemos, ¿verdad?, esta traición entre ellos. Y bueno, esta palabra la pueden encontrar en diferentes lugares, pero querían que la vieran para que entiendan esta deslealtad, traición, transgresión, persecución. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras.
Vamos a ver Jeremías capítulo 9, del verso 1 al 9. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Recuerden, paloma que vuela lejos, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, o sea, desleales, traicioneros al pacto. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Y aquí vemos también en el libro de Oseas que Efraín es un arco engañoso. Y dice, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Adonai. O sea, no le conocen. Luego dice el verso 4, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Adonai. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Presten atención, porque aquí está diciendo, no está diciendo que Él lo va a destruir. Está diciendo que Él los va a refinar y los va a probar, porque es la hija de su pueblo, o sea, la hija de Israel, los hijos de Israel, la hija de Jerusalén, la hija de Sión, la que encontramos en la Escritura, o sea, su pueblo. Entonces, dice aquí, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Verso 9. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Adonai. De tal nación, ¿no se vengará mi alma? O sea, si ustedes ven, o sea, su pueblo puede caer en el engaño al punto de ser desleal o traicionarte. Pero el Padre, en su compasión y en su amor, dice que los va a refinar y probar. Porque ¿qué más puede hacer? O sea, ya Dios lo dio todo, dio a Yeshua, y su pueblo sigue en la rebelión. Entonces se van a ir del lado del traidor, pero de allí, cuando estén apresados, entonces Él abrirá sus ojos y entenderán y entregarán su vida. Pero aquí estamos hablando que en un principio ellos creerán que están bien y que el que está mal eres tú. Entonces tienes que tener discernimiento en esto. Vamos a ver. En Miqueas, en el capítulo 7, miren lo que dice en el verso 2 al 7. Dice, faltó el compasivo o el piadoso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, y ahora será su confusión. Entonces, este mensaje que los atalayas están hablando, el día del castigo se viene. Y dice el verso 5, no creáis en amigo, no confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre
son los de su casa. Entonces, ¿dónde vemos esto? En Mateo 10, 35 al 36, Lucas 12, 53, palabras del maestro Yeshua. Estaba advirtiendo. Dice que va a haber división en la casa, que fuego hay, que va a haber uno contra otro. Y eso se habla del tiempo del fin. Y dice, verso 7, mas yo a Elohim miraré y esperaré al Elohim de mi salvación. El Elohim mío me oirá. Y si termina en el capítulo 7 de Miqueas, se van a dar cuenta que habla del tiempo del fin. Porque termina diciendo que Él va a cumplir la verdad, la fidelidad, lo que Él juró a Abraham y a Jacob, a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo que está en Mateo capítulo 10. En el verso 16 en adelante dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ovejas, tengan pendiente, son lobos, rapaces, vestidos de ovejas. Sé pues prudentes como serpiente, sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, en sus iglesias, los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué van a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que ustedes han de hablar. O sea, el Espíritu es el que va a hablar a través de tu boca. Y lo dice el verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Si se fijan, hermano que entrega al hermano. Y aquí podrían pensar que solamente es hermano de la casa. No. Está hablando de lo que están juntos. Amigos íntimos, pastores, líderes, hermanos, ovejas, cabritos. Entonces dice el verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. O sea, persecución, entrega a muerte de aquellos que son tus amigos, hermanos y familia. Pero tienen que tomar esto en cuenta. Tienen que estar unidos al Padre en esa sabiduría para que Él le dé el discernimiento, porque no es todo el mundo. Está hablando que tengas cuidado. Entonces dice que van a perseguirlos y dice, porque de cierto os digo que ustedes no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga Yeshua. O sea, que aquí está hablando del tiempo del fin, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, aunque aquí le está dando advertencia a lo que pasó en el año 70, pero Él no vino en el año 70. Entonces, está hablando de que viene una persecución y que esa persecución no va a durar mucho tiempo porque tú vas a estar corriendo de un lugar a otro y de repente le va a venir. O sea, no vas a terminar de recorrer todas las ciudades, sino que Él viene. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en Mateo, en el capítulo 24. Y dice en el verso 7 y el verso, vamos a leer del 7 al 11. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Amados, esto es literal. O sea, la gente dice, ay no, sí, porque lo dice Apocalipsis. Y dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, por causa de Él. ¿Quién va a perseguir? El antimesías, con todos los que están con Él, con todo lo que se dejen engañar, te van a hacer desleal y traición. Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y bueno, voy a leer hasta el 13. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y
engañarán a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces estamos mirando aquí una persecución, una tribulación, pero fíjense que en el verso 29 dice que después de esa tribulación, entonces, dice que viene Yeshua, aparecerá la señal del Hijo del Hombre y dice que seremos levantados. Vamos a ir también al Salmo 41, el verso 9 dice, aún el hombre de mi shalom, de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, hay otra vez alguien que levanta sus pies. El calcañar simboliza a alguien que te ataca, o sea, que te golpea, que te desprecia. Y aquí hace una referencia a Judas. Y Judas traicionó al maestro que andaba con él, comía de su plato, anduvo 3 años, vio los milagros que hizo, o sea, compartió. Por eso dice que estaban juntos. Entonces, hay Judas en nuestras vidas que no sabemos en el momento, ¿verdad?, que entrará Satanás para traicionarnos, porque Satanás entró en Judas para hacer lo que hizo. Y de la misma manera, en el tiempo del fin, estos demonios van a entrar para ir en contra y en persecución de su pueblo. Pero él advierte, ¿para qué? Para que nos preparemos. ¿Cómo nos preparamos? Padre, dame discernimiento, dame sabiduría, quiero no ser un oidor de tu palabra, yo quiero ser un hacedor, yo quiero ser un Tov Shekel, un instruido bueno, que conoce los tiempos, que instruye, que ayuda a otros. Yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero hacer tu voluntad, porque si no, entonces va a terminar como un simple insensato, ¿verdad? Que la mayoría de su pueblo va a caer en la trampa porque no tomaron la advertencia o porque se dejaron engañar de las falsas doctrinas de hoy. Y ustedes saben muy bien que a uno lo acusan de que el que está hablando mentira es uno, pero estamos hablando de lo que dice la palabra. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con el verso 15, sin dejar de mencionar que la palabra dice que en el único que tú tienes que poner tu confianza es en el Eterno. Confía en Él. Confía en Él y Él te va a llevar por el camino, Él te va a advertir, Él te va a proteger. O sea, si lo hacemos ahora y nos preparamos y dejamos de confiar en palabras de hombre, en doctrinas de hombre, sino que nos entramos en las Escrituras y buscamos el discernimiento que viene de Él, entonces podremos escapar de estas cosas. Estaríamos velando, pero la mayoría no lo están haciendo. Y la mayoría piensa que esto no va a pasar, o que falta mucho, o que es en otra vida, de que es 20, 30, 40 años, 100 años, 200, o sea, porque eso también es parte del engaño. Pero aquellos que han recibido confirmación, revelación, sueños, saben que estos tiempos es pronto, lo vamos a ver, va a ser en esta generación. Entonces, en el verso 15 dice, Él ponga la muerte sobre ellos, que desciendan vivos al sepulcro, al Seol. Esto me llevó a la rebelión, a la contradicción de Coré, que tenía celo, envidia, que no se sometió a la autoridad. Y entonces, ¿qué pasó con él? Pues se abrió la tierra y descendieron vivos. Entonces aquí estamos viendo otro desleal, traicionero, celoso, envidioso. Entonces dice que se va a abrir porque maldades hay en sus moradas y también dice dentro de ellos. O sea, la maldad hay en sus moradas, pero también dentro. O sea, maldad interna, espíritus inmundos, tormentosos. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo a Elohim clamaré y Yahweh me salvará. Tarde, mañana y mediodía medito, clamo y Él escucha mi voz. Él ha redimido en shalom mi alma. Entonces, ¿están mirando qué debemos hacer? Orar sin cesar, buscarle, madrugar, ¿verdad? Clamar. Él va a escuchar tu voz. Este es el tiempo en que Él puede ser hallado. Lo vimos en el Masquil 1:32. Que seamos como esos siervos que braman, que buscan, que estemos clamando ahora, que Él redime nuestra alma en shalom, que no nos convertamos nosotros en un traicionero, en un Judas.
o en un Coré también. Entonces dice, Él ha redimido en Shalom mi alma para que nadie se pueda acercar a mí, porque muchos luchaban contra mí. Entonces fíjense cómo, si tú le buscas ahora, si tú clamas tarde, mañana y mediodía, o sea, todo el día le vas a buscar, ¿verdad? Él va a hacer que no se acerquen a ti, te va a acercar para guardarte, porque muchos luchaban contra mí. Entonces, no importa que es un ejército, delante de ti caerá. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, pero tienes que clamar, tienes que esperar, tienes que confiar en Él, tienes que tomar su consejo. Entonces, luego dice, escuchará a Elohim, y entonces los humillará a ellos, los va a poner en aflicción si el que se ha sentado en el trono desde la eternidad. Porque ellos nunca cambian. Aquí estamos hablando de personas que parecen pero no son, porque no hay fruto, nunca cambian. Y dice, y no temen a Elohim. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se dicen ser creyentes, pero no tienen temor? O sea, y no cambian. Entonces aquí está hablando de gente que no tiene temor, gente que no cambia. Y dice, Él ha enviado sus manos contra aquellos que han profanado su pacto. Pero en otra versión dice, ha extendido el malo sus manos contra los que estaban en paz con Él. Ha profanado su pacto. O sea, de igual manera en estas dos traducciones nos habla de que hay traición, que han profanado el pacto y que Elohim sabemos que va a extender su mano, pues a través de entregarle pues la vara del castigo en manos de este antimesías y los gobiernos. Entonces, aquellos que han profanado tendrán ese castigo. Entonces, porque el Padre al Hijo que ama disciplina y castiga, pero es para que se humille, es para afligirlo y que le busque. Dice, más suave que la mantequilla eran las palabras de su boca, pero la guerra estaba en su corazón. ¿Han visto personas que te bendicen con su boca, pero en su corazón te maldicen o hay guerra? Hay situaciones que tú sabes, pero tienen una doble vida y son hipócritas. Bueno, a esto se refiere. Dice, sus palabras fueron más suaves que el aceite. Sin embargo, eran cuchillos afilados. Entonces, fíjense que así hablan y así podemos entender lo que hay en sus corazones con el discernimiento. Y al final dice, echa tu carga sobre Adonai y Él te sustentará. Si estás abatido, cargado y cansado, entrégalo todo a Él. Y dice, y Él te sustentará. O sea, no te va a dejar, te va a sustentar en el desierto todos los días. Echa tus cargas sobre Él. Dice, Él nunca permitirá que sean movidos los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que practican la justicia. Pero no se puede vivir una vida desobedeciendo, no teniendo temor, no cambiando, no tomar la palabra que el Abba nos da para honrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de que los justos, aquellos que le buscan hoy, no serán movidos, lo va a sustentar. Y tú, oh Adonai, los derribarás al pozo de la destrucción, a los malos. Hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días. Pero, por mi parte, oh Adonai, yo pongo mi confianza en ti. O sea, no confíe en hombre, no confíe en príncipe. Cuídate de todos. Busca tu confianza en Elohim. Él te sustentará, Él te va a decir, Él te va a guiar. Él no va a permitir que tus pies sean movidos. Sin embargo, su pueblo, que va a caer en la trampa del enemigo, cuando clamen en la tribulación, Él le va a responder. Pero sí, se van a unir porque van a caer. La Biblia lo dice, que van a caer en la trampa, que luego ellos van a clamar, aunque ellos no lo piensan así. Pero como no se prepararon para la verdad, no se prepararon para este tiempo, ¿verdad? O sea, no tiene su casa sobre la roca, está sobre arena, esa casa va a caer. Pero dice la palabra que le buscarán en la tribulación y Él es bueno. Él es bueno y Él es fiel con aquel que le llama, que le clama, que le busca, aunque sea en el último segundo de su vida. Y ahí podemos ver al malhechor que estaba al lado de Yeshua.
Él no tuvo que bajarse, él no tuvo que hacer cosas. Él se salvó porque creyó de corazón. Y hay uno que escudriña los corazones. Entonces, seamos compasivos, piadosos, pacientes, extendamos nuestras manos, pero tengamos cuidado. Cuidado, o sea, si el impío te quiere engañar, no se lo permita. Y no confíes en nadie, estamos en tiempos peligrosos. Yo pondré mi confianza en Elohim. Amén.